Presidentea, dekanoa, Mafreko presidentea, lagunok, egunon eta ongi etorri Deusto Forum ekitaldi honetara. Vivimos un mundo en cambio permanente, pero no es la tecnología lo único que está haciendo cambiar el mundo. El mundo cambia por la globalización, cambia por la tecnología, cambia por la demografía y de eso vamos a hablar hoy. Cambian las ciudades, cambia el trabajo, cambia la economía. Y hoy de lo que vamos a hablar es de los efectos que el alargamiento de la vida, que la disminución de la natalidad tiene en la sociedad y el impacto que eso tiene en la economía, en el trabajo y en la forma de hacer las cosas. Hoy no voy a extenderme más porque hoy vamos a tener el honor de que el decano de la Facultad de Empresariales, de Deusto Business School, Álvaro de la Rica, sea quien introduzca el tema y presente a nuestro ponente. Mientras sube, recordaros a todos que tenéis en la mesa unos tarjetones a través de los cuales podréis formular preguntas para después organizar el diálogo con el ponente y que no tenéis que esperar al final de la conferencia para irlos haciendo. Así me haréis más fácil el trabajo de ir distribuyendo las preguntas. Gracias. Álvaro. Presidente de MAFRE, querido Antonio, presidente del Consejo de Gobierno y vicecanciller de la Universidad, presidente de Forum Deusto, director de Deusto Business School Executive Education, director de Deusto Business School de la sede de Madrid, autoridades, amigos y amigas, muy buenos días a todos, según Onda Nori. Deusto Forum, como decía su director, nos reúne hoy en torno a un gran tema de actualidad con un extraordinario ponente, como veremos a continuación. La longevidad nos ha regalado 20 años de vida extra que, bien aprovechados, pueden ayudar a impulsar una nueva revolución económica y social. Los avances en la medicina, en la alimentación y la mejora del nivel de vida en general han traído aparejado el alargamiento de la vida. Más de la mitad de los nacidos este año van a llegar a ser centenarios. Según el Eustat, los vascos tienen hoy una esperanza de vida al nacimiento de más de 80 años y la esperanza de vida de las vascas se alarga hasta los 86 años. Cada año de los últimos 40 los varones hemos ganado 3,2 meses de vida, mientras que las mujeres se han beneficiado de 2,8 meses por año. España es hoy el segundo país del mundo con la mayor esperanza de vida, solo detrás de Japón. Tiene más de 15.000 personas mayores de 100 años, cuando en 1998 superaban escasamente los 3.000. A finales de la próxima década, más de 100.000 españoles, según algunas proyecciones, podrán celebrar los 100 años de vida. En este sentido, el fenómeno de la longevidad tiene cada vez más relevancia en la economía, en particular por su influencia en el sistema de pensiones sobre el gasto sanitario y la dependencia. Según los datos más recientes del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del Gobierno de España, la Seguridad Social paga 1,52 millones de pensiones a ciudadanos mayores de 85 años, lo que significa que, como regla general, llevan percibiendo una pensión durante 20 o más años. En el de la sostenibilidad del sistema de pensiones, un tema que ya se abordó en Deusto Forum hace algún tiempo, tanto en el Deusto Forum como en la lección inaugural de Deusto, este mismo inicio del curso académico. Pero la sostenibilidad del sistema de pensiones no es la única de las preocupaciones en relación con el fenómeno del crecimiento de la longevidad. Las altas tasas de esperanza de vida en combinación con las bajas tasas de fertilidad convierten a España en uno de los países del mundo con peor proyección en cuanto al envejecimiento de la población. España, por tanto, envejece. Hace 2 décadas la edad media de los españoles era de 39 años, mientras que hoy es de casi 44. En 2033, dentro de 3 lustros, 1 de cada 4 españoles tendrá 65 años o más. Serán más de 12 millones de personas en esas edades frente a los alrededor de 9 que hay ahora. En 2050, casi un 40% de la población española tendrá más de 65 años, una proporción solo superada una vez más por Japón. Desde el punto de vista demográfico, afrontamos una de las mayores transformaciones de la historia de la humanidad, un mundo más urbano y longevo. Es pronto para prever si sociedades más longevas serán más conservadoras y reacias al riesgo, con la consiguiente pérdida del dinamismo en la innovación. Sin embargo, este patrón demográfico sí tendrá efectos directos sobre el crecimiento económico y el nivel de renta per cápita de los países. Un número menguante de trabajadores deberá sustentar a más jubilados. Esto significará no solo que tendrán que contribuir cada vez más para atender
los crecientes servicios sociales, pensiones y gastos médicos y asistenciales. Al mismo tiempo, se producirán cambios en los patronos de consumo, ahorro e inversión que van a alterar de manera importante la estructura económica. Esta transformación social, económica, demográfica y cultural que vamos a vivir requiere de nuevas fórmulas que fomenten la equidad y la cohesión social de forma eficiente, asegurando un estado de bienestar diseñado en otra época y en condiciones diferentes. Nuestro ponente de hoy, Antonio Huertas, estudioso del fenómeno, compartirá con nosotros un enfoque novedoso al problema. Y voy a finalizar la contextualización con 3 pinceladas de su enfoque. Primero, el alargamiento de la vida también ha producido que el número de personas activas por encima de 50 años haya crecido de manera importante. Son millones de personas que siguen trabajando, ahorrando, creando y consumiendo. Constituyen un segmento de población con capacidad adquisitiva, buenas condiciones vitales, experiencia y actividad. Hablamos mucho de los millennials, pero en esta generación va a permitir el desarrollo de una nueva economía e industria que les sirva y probablemente muchos de ellos pondrán en marcha iniciativas emprendedoras o alargarán su vida laboral en el marco de más flexibilidad por encima de lo que hasta ahora ha sido habitual. Y tercera, su visión es rediseñar la economía para aprovechar los aspectos más positivos de una mayor longevidad y transformarlos en un esquema que haga posible seguir elevando el bienestar apoyándose en la tecnología. Presento ahora al ponente. Antonio Huertas Mejías es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca. Se incorpora a Mapfre en 1988. Desde 2012 es presidente de Mapfre, la mayor aseguradora española en el mundo, una compañía global de 36.000 empleados que está presente en 45 países. Compagina esta labor con la de presidente del patronato de Fundación Mapfre. En el grupo ha desarrollado diferentes posiciones de alta responsabilidad, incluyendo la presencia de Mapfre Puerto Rico desde 2001 hasta 2004. Huertas ha contribuido al proceso de internacionalización de la compañía que permite ofrecer productos y servicios en los 5 continentes. Impulsa el lanzamiento de la compañía Verti, que opera con éxito en la venta digital de seguros en España, Italia y Alemania, y actualmente como presidente está liderando el intenso proceso de transformación de la compañía. Por otro lado, Huertas participa en las principales instituciones aseguradoras europeas. Es vocal de Pan-European Insurance Forum, de European Financial Service Roundtable y del Consejo de Administración de la Asociación de Ginebra. Asimismo, preside la Fundación Consejo España-Brasil y es patrono de las principales fundaciones españolas, como la Fundación Carolina, la Fundación Princesa de Asturias, la Fundación Museo Reina Sofía, la Fundación Mujeres por África, COTEC, la Fundación Ortega Muñoz y patrono también de la Asociación Española de Fundaciones. Es una persona comprometida personal y profesionalmente con el desarrollo social y económico sostenible y la igualdad de oportunidades, así como la educación como base del progreso social. A lo largo de su trayectoria ha impulsado siempre la innovación y el desarrollo tecnológico como uno de los elementos diferenciadores de la compañía. Como pueden ver todos ustedes, un ponente de gran altura que va a versar sobre un tema de inquietante gran actualidad e interés. Por lo tanto, querido Antonio, la tribuna es tuya. Gracias por venir. Bueno, buenos días a todos, autoridades, profesores, señoras y señores. Es un placer estar aquí. Tengo que echarle la culpa a mi colega Iñaki de que me haya dejado solo en esta parte de la actividad, aunque luego tendremos la oportunidad de escucharle más también a él acerca de esta pequeña heroicidad que hemos hecho o que hemos desarrollado durante el último año, ¿no? Y es tratar, pues, de analizar, reflexionar y plantear ideas acerca de esta transformación que está viviendo nuestra sociedad. Quiero miraros a todos y a todas a los ojos y veo que o estamos en el camino o estamos ya en ese lugar, con lo cual creo que las reflexiones que hagamos más bien podríais hacerlas vosotros hacia mí que no tanto yo hacia vosotros, ¿no? Nuestra sociedad se ha transformado, se está transformando en todos los sentidos, ¿no? Y
el concepto del envejecimiento o de la longevidad, pues clarísimamente son dos ideas que pueden chocar y que pueden producir pues algún tipo de conflicto generacional e incluso pues de dificultad para afrontar los retos que nuestra sociedad, no ya solo desde el punto de vista demográfico, sino también económico, político, educativo, tecnológico, puede afrontar. Son, sin duda, pues elementos que todos coinciden, que temporalmente, además, pues los tenemos muy cercanos. En muy pocos años estamos siendo, y como decimos en el libro, no ya solo no debemos ser problemas, sino que tenemos que ser parte de la solución, porque si no, pues estamos estorbando. Tenemos que entender cuál es esta realidad. El libro es una lectura, es una visión muy amable, es una visión divulgativa. No hemos pretendido descubrir ni tratar de crear, más allá del concepto, que sí es realmente novedoso, el concepto del agenomics, la economía del envejecimiento. Todo lo demás pues son reflexiones que podrían estar en la mesa de cualquiera de vosotros y que, sin duda, pues parten de ese sentido común, o ese sentido de reflexionar como ciudadanos acerca de lo que podemos abordar y que podemos plantear, no ya solo a nosotros, que somos pues trabajadores, empresarios, académicos, sino también pues a los políticos, que alguno habrá en la sala, pero que indudablemente pues va en general a todos los policy makers de esta sociedad, que pueden claramente pues influir para que nuestro país pues pueda prepararse para estos retos. En la antigua Grecia, ser anciano no era una cosa muy bien vista, ¿no? Ya Eurípides, en la obra Hércules, describía la sociedad en la que vive, que enaltece la juventud y considera la vejez como la edad más triste que antecede a la muerte, ¿no? Esa era la visión que teníamos del envejecimiento y que se transmitió 2000 años. No cabe ninguna duda de que ahí evolucionamos muy poco y, además, la edad media, en esa longevidad que tratamos en el capítulo primero, no iba mucho más allá. Incluso Sófocles, en Edipo en Colonia, dice, y esto está muy de moda ahora, todo aquel que pretenda alargar la edad, o alargar la corta duración de su edad, me parece un insensato. Decía Sófocles sobre las perspectivas de poder vivir un poco más allá de esos 30 y pico, 40 años que como máximo duraba la vida media de las personas en la antigua Grecia. E incluso más, Aristóteles todavía es mucho más agresivo y nos dice, responsabilizo a la vejez de cuántos males encarnan en los seres humanos actualmente. Y dice textualmente, la vejez es una enfermedad. Yo creo que eso pues, son planteamientos de gente que era muy brillante para la época, pero que hoy día no pasarían del primer análisis. Por eso nosotros hemos querido transformar esa visión negativa que, sin duda, cultural, religiosa y socialmente hemos podido heredar, ¿no? De que los mayores son un estorbo, de que los mayores pues, no tienen oportunidades o no pueden ser parte de las oportunidades que presenta esta nueva sociedad. La disrupción social que se está produciendo, la transformación brutal que estamos incluso asistiendo y siendo todos cómplices en el sentido positivo o partes del problema en el sentido negativo, si no nos aupamos a esta situación, pues pueden realmente crear dos visiones diferentes. Nosotros nos hemos ido a la visión amable, a la visión positiva, a la visión de entender que efectivamente detrás de esta nueva sociedad hay muchísimas oportunidades, pero no ya solo porque las pueda haber, no solo porque formen parte de ese análisis, es que las tiene que haber. Las tiene que haber porque necesitamos cambiar algunos paradigmas de nuestra sociedad para poder hacer viable pues prácticamente el contrato social que tenemos en marcha. El contrato social es un contrato intergeneracional, ¿no? Donde pues los más jóvenes van incorporándose al mundo laboral, al mundo social, después de haberles ayudado a contribuir sus padres, la sociedad en general, el sistema público, de haber ayudado a su formación, haberles ayudado a su desarrollo, y a partir de ahí los jóvenes, en función de su propia capacidad de aportación, pues van ayudándonos a los que nos vamos haciendo mayores para que en algún momento, cuando ya no podemos ser económicamente suficientemente autónomos por nosotros mismos o cuando ya nuestras condiciones de salud no son las más idóneas, pues podamos estar recibiendo esa ayuda, ¿no? Esa solidaridad intergeneracional ha sido la clave de ese pacto social que hemos desarrollado en los últimos 70, 80 años en nuestro país y que además es modélico.
sin duda aprendimos mucho de lo que pasó en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, pero fue modélico, ¿no? El traspaso de esa responsabilidad generacional ha funcionado con éxito. Comentábamos antes, en España hubo un problema serio, después de la Guerra Civil, hubo una generación perdida, con lo cual, pues nuestros padres, para los de mi edad, los abuelos, pues tuvieron que esforzarse mucho más que en cualquier otro país para poder alargar su vida profesional e incluso compatibilizarla pues, con el pluriempleo que recordábamos o con actividades que les daban la posibilidad de poder ahorrar más para poder crear, ¿no?, ese sustento, ese esquema de sostenimiento familiar que ha sido la clave para que además del fortalecimiento de los sistemas públicos que nacieron en los 60 en nuestro país, pues pudiéramos tener una nueva sociedad. Y eso fue posible y funcionó. Por eso, ese pacto generacional que está ahí, no le podemos poner a riesgo. Y hay incertidumbres que podrían amenazar o que podrían, indudablemente, decir esto que dicen los anglosajones, un wake-up call, de la manera que pudiera haber alarmas que en algún momento nos levantáramos una mañana, digamos, los jóvenes van a dejar de contribuir al sistema, los jóvenes ya no quieren ser parte de la sociedad porque lo único que les trasladamos son cargas, lo único que les trasladamos son hipótesis de incertidumbre trasladadas a varias generaciones por delante y los mayores vamos a vivir felices, abusando, perdonadme la expresión, abusando de lo que nosotros ya hemos contribuido en las últimas décadas cuando éramos trabajadores. No es así. Iñaki y yo creemos que hay una visión optimista, analizando primero el envejecimiento no como un problema, sino como una realidad, y pasar del ars vivendi al ars senscendi, hay una diferencia importante. No es ya solo vivir, sino es el arte de envejecer, de poder disfrutar de la jubilación, pero sintiéndose también parte de la solución y no siendo un problema. Y ahí es donde, indudablemente, nos ayuda este concepto nuevo de la longevidad, que se trata en el capítulo primero, y que es lo que permite pensar que si la longevidad es un hecho, es decir, vamos a vivir más porque ya estamos viviendo más, tenemos que aprovechar eso como una oportunidad conduciendo o estableciendo unas bases para que los que van a vivir más y en buenas condiciones y tienen buena cabeza y tienen buenas capacidades puedan colaborar, puedan aportar y puedan consumir, porque eso es lo que necesita nuestra sociedad para que siga siendo sostenible el modelo sobre el que estamos basando, como os decía, ese pacto intergeneracional, ese contrato social que tenemos en nuestro país. Anoche, cuando me acostaba, entraba en Internet y leía que ayer o antes de ayer el BBVA Research sacaba un dato que ya era conocido, pero que lo reforzaba más. En nuestro país, en el año 2040, necesitamos 28 millones de trabajadores. Tenemos 19 millones ahora, nos faltan 9-10 millones de trabajadores. En el concepto clásico del trabajo, eso, además de que no puede ser, es imposible. Ni tenemos la gente, ni tenemos las ocupaciones tal como las conocemos ahora. Con lo cual tenemos que cambiar una gran parte de la visión que teníamos hasta ahora tradicional del trabajo, del empleo, de la jubilación, de la colaboración de los mayores con los jóvenes. La longevidad, como os digo, es una oportunidad. Hemos analizado, si lo veis en el libro, pues también en qué se basan muchas veces esos excesos de longevidades, ¿no? Esas zonas, zonas azules donde muchas partes del mundo desde siempre han vivido más y mejor, ¿no? Propósito de vida, alimentación, familia, colaboración de la comunidad, cosas que en la vida moderna hemos ido perdiendo en muchos casos, se mantiene, ¿no? En mi tierra, Extremadura, se mantiene todavía más, o en el País Vasco, sin duda, también en las zonas más rurales, pero en la gran ciudad, en la gran urbe, en el mundo moderno, gran parte de eso se pierde. Pero a cambio, pues hay una verdadera transformación, una verdadera revolución médica. La tecnología ha venido para cambiar y enfermedades que están hoy todavía siendo tremendamente letales y estamos viendo cómo las personas están falleciendo, probablemente en 2, 4, 6 años habremos encontrado el remedio para que esas personas vivan. Hace 25 años el SIDA era mortal, hoy no muere la gente de SIDA. Lo mismo pasará con ciertos cánceres y otros tratamientos. La revolución genética, sin duda, ayudó, y ahora pues la digital, la tecnológica, va a ayudar sustancialmente a que esa longevidad siga siendo todavía mayor. Entramos en una nueva edad, como decimos en el capítulo segundo del libro. Entramos en una etapa, en una nueva era, donde las personas vamos a llegar a los 62, 64, 65 años, la edad en la que tradicionalmente concebíamos la jubilación. La jubilación a los 65 años se inventó en la época de Bismarck en Alemania, cuando solo 1 de cada 100
trabajadores llegaba a los 65 años. Ahora, el 95% de los trabajadores llegamos y superamos los 65 años, con lo cual hay paradigmas que hay que cambiar. Hay que entender que ya no podemos mantener un estado del bienestar como le concebíamos con esa situación de cambio de patrones de envejecimiento. Sin duda, además, llegamos mucho más fuertes desde el punto de vista emocional y mucho más preparados para poder ayudar. Lo que no podemos es ocupar los espacios que los jóvenes están reclamando. Eso sería egoísmo y sería expulsar de la sociedad, del mercado, del trabajo, a los más jóvenes que en muchos casos no es que vengan mejor preparados que nosotros, es que tienen competencias y conocimientos que son muy diferentes a los que nosotros tenemos. Y o creamos un espacio colaborativo de aprendizaje y de trabajo conjunto entre los mayores y los más jóvenes, o uno de los dos colectivos sobra, o sobramos los mayores o sobran los jóvenes, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar para que no sea así. Los que vamos siendo mayores y nos vamos acercando a esa edad, pues obviamente, más que preocuparnos, tenemos que ocuparnos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos ayudar a esta sociedad? ¿Cómo podemos ayudar a los más jóvenes? Bueno, pues ahí ese concepto de Leginomics es realmente pues, un concepto de oferta y demanda, que es al final cómo debe funcionar esto. Somos capaces de ofrecer más, pero también somos capaces de demandar más si nos preparamos, si somos capaces de ser productivos, si somos capaces de tener ingresos relevantes y no estar condenados, y eso me referiré al final en mis últimas reflexiones, no estar condenados a ser perceptores únicamente o solamente de una pensión pública que además no podemos garantizar en sus cantidades, en sus importes actuales para los chicos que se jubilarán dentro de 20, 25, 30 años, con lo cual hay que cambiar muchas cosas. Se habla de la poca productividad de los mayores en las empresas, lo vemos a diario, los jóvenes son más productivos. No, los jóvenes son capaces de desarrollar, como os decía, habilidades y uso de técnicas, de herramientas que los mayores vamos dejando y no queremos aprender. Nos vamos convirtiendo, sin quererlo, pero por nuestra propia decisión, en analfabetos. No es que no sepamos leer, nos vamos convirtiendo en alfabetos digitales. Queremos no aprender sobre muchas cosas que están pasando y que necesitamos, ¿no? Igual que hace años teníamos que apuntar en un papel cómo se programaba el vídeo VHS, ahora creemos que eso ya no va con nosotros. Es un error. Las nuevas tecnologías son la base, van a ser la base del funcionamiento general de la vida cotidiana en los próximos años, con lo cual hay que aprender, hay que tratar de utilizarlo y hay que incorporarse. Sobre el sistema de pensiones, aunque se trata en el capítulo 2, lo voy a dejar para el final. La verdad o la realidad es esta, donde conviven varias generaciones. En Mapfre tenemos 5 generaciones de trabajadores en estos momentos. No hay personas muy mayores, pero sí hay muchos muy jóvenes, porque el crecimiento internacional y el desarrollo que nos ha llevado a tener operaciones en los 5 continentes, pues nos hace incorporar toda esa masa, ¿no? Tenemos más de 2.000 trabajadores millennials y además el choque cultural no es igual en todas las geografías. Hay visiones religiosas, culturales o de costumbres de entornos que hacen pues que no es lo mismo trabajar en un pueblecito del estado de Massachusetts, donde tenemos ahí 2.000 trabajadores, donde tienen unas visiones de la vida, de la relación familiar muy diferentes a las que podemos tener nosotros aquí o en Turquía, que precisamente mañana voy a ver a nuestros compañeros en Turquía. Todo eso, desde el punto de vista de la empresa, hace que nos tengamos que ocupar para preparar esa situación también de conflicto. Los mayores no sobran. Los mayores a veces llegan cansados y creemos que es que llegan exhaustos al final de su vida laboral o a los inicios de ese final de la vida laboral. Y lo que realmente pasa es que no somos capaces de crear los elementos de motivación, los elementos de desarrollo personal y profesional que a esas edades se necesitan para mantener la tensión, para mantener el espíritu de combatividad, el espíritu de sacrificio, el espíritu de pasión por lo que uno ha hecho en los últimos 35 o 40 años de trabajo y que luego pues parece que llega un chaval joven que conecta un aparato que no sabemos de qué va y es capaz de hacer cosas que para nosotros eran muy complejas con una sencillez que nos sorprende. Dentro de todo este proceso del envejecimiento hay un elemento que está, como decía, cambiando la realidad, que es la salud, ¿no? No solo es el tema económico desde la perspectiva del ingreso, sino también la salud. La salud, con la revolución tecnológica, pues va a producir que efectivamente tengamos unas posibilidades que vamos a ver, las vamos a tocar, igual que veíamos como determinadas enfermedades. Durante 2000 años no pasó nada. La civilización occidental se desarrolló con las mismas enfermedades y fue hasta prácticamente el siglo XVIII
con la limpieza pues, y con los antibióticos en el 19, cuando pudimos ya pues, tener y dar un salto importante. Vivimos los mismos 40 años en el 1750 que vivían en la época los romanos, y es ahí cuando se produce el gran salto, cuando las ciudades se urbanizan, cuando se crea a partir del cambio económico, del cambio del modelo productivo con la revolución industrial, pues nuevas condiciones de vida y nuevas posibilidades de acceso a alimentación, a educación, a sanidad que no había. Pues ahora está pasando algo parecido, es decir, estamos viviendo a un nuevo entorno donde las ciudades, lo tratamos en el libro como veis, se están transformando, pero estamos haciendo ciudades que no están preparadas para los mayores. 2/3 partes de las viviendas de este país no están preparadas para los mayores. ¿Y cuál es la alternativa? Una residencia de ancianos. Yo hablo con mis padres de la residencia y les entran sarpullidos, ¿no? Hay que ir a otros conceptos, hay que pensar que la vida urbana necesita abrir, necesita crear unos espacios diferentes para que los mayores se integren. La movilidad en las ciudades se está poniendo muy compleja. Circular o caminar por una calle en Madrid o por cualquier otra ciudad te puede asaltar cualquier tipo de artefacto mecánico, eléctrico o empujado por tracción humana, ¿no? Es realmente compleja. No estamos, de verdad, siendo cómplices de lo que es una sociedad mayor, una sociedad que necesita, pues, ciertas reglas que permitan hacer vivibles y transformables esas ciudades para el nuevo tiempo. Y hay oportunidades económicas importantes detrás de toda esa transformación de las grandes ciudades. El concepto de Leginomics, nueva economía, la economía del envejecimiento, es brutal. Las oportunidades en educación, en ocio, en cuidados personales, en economía, que se abren son tremendas. Y hay que pensar que podemos ser productores o partícipes de esas oportunidades y que además podemos ser benefactores o receptores de esa transformación. Lo vamos a necesitar, o bien, como os decía, o bien como oferentes, o bien como demandantes. Pero es que además debemos hacerlo de manera inclusiva, contando con que los más jóvenes puedan ser parte de ese modelo productivo. Porque si no, los perderemos. Si no, los jóvenes no quieren carreras largas, no quieren carreras indefinidas en la misma empresa, ni siquiera quieren trabajar bajo los mismos parámetros con los cuales a nosotros nos educaron profesionalmente. Y eso exige un cambio cultural también para nosotros, porque tenemos que aceptar que eso es así. Y tenemos que hacerles ver, o tenemos nosotros mismos que cambiar y preparar pues, esta nueva realidad de otra manera. Hay que cambiar las leyes, hay que tener más flexibilidad. Los contratos laborales que conocemos no valen para el futuro, de manera general, ni para los jóvenes, ni fundamentalmente para los mayores. Incorporar 15 años más de vida profesional, como se puede hacer frente al concepto tradicional de irnos a los 60, entre 60 y 65 años, y alargarnos hasta los 80, 75 años que puede haber claramente de productividad, de incorporación, de ser capaces de sentirse útil y además compatibilizando eso con el ocio. No significa que vayamos a esclavizar a los mayores o que estemos planteando eso en absoluto. Lo que estamos diciendo es flexibilidad, apertura, capacidad de ofrecer emprendimiento, nuevo tipo de acercamiento a las empresas. Hay posibilidad de aprovechar personas en general, a la mayoría con buena capacidad física, no con horarios de 42 horas semanales, no con la rigidez de un mercado laboral como el que conocemos, y esto no significa que estemos vendiendo. Yo, como directivo de una empresa, en absoluto, y menos en Mapfre, me atrevería a hablar de trabajo en precario, trabajo de poca calidad, en absoluto. Estamos hablando de que se trata de una interpretación diferente de cómo hacer viable y posible, porque además es necesario esa incorporación de los mayores al mundo productivo en todos los sentidos. Y en el libro, al final, pues hablamos de liderazgo y hablamos de formación y hablamos de valores y hablamos de la necesidad de no olvidar que el modelo económico no puede estar basado meramente en el desarrollo empresarial sin tener en cuenta los principios más básicos que hagan sostenible, que hagan posible ese crecimiento, ayudando a que en todas las edades pues podamos mantener un contacto con la comunidad en la que operamos y además ayudemos a mejorar las capacidades de vida de los que en ese entorno social crecen, ¿no? Por un lado, la parte personal de los líderes. En general, nuestras empresas, pues las empresas de más éxito, grandes y pequeñas, se han basado en un liderazgo personal incuestionable. Ha habido figuras realmente extraordinarias que han sido capaces, primero con su ejemplaridad, después con su capacidad y por supuesto, también con la visión que tuvieron de poder ayudar
con métodos de trabajo, posiblemente en estos tiempos ya en desuso, pero con capacidades extraordinarias de ayudar a crear grandes empresas. Mapfre es una de ellas, pero hay muchísimas más que sin duda pues, fueron creadas o fueron desarrolladas en los años difíciles de los 60 y los 70 gracias a ese impulso, a ese esfuerzo y a esa capacidad de sobreponerse a las dificultades. Pero esto ya no es posible. Hoy día hay que combinar otras herramientas formativas. Los jóvenes y los no tan jóvenes vamos a tener diferentes carreras profesionales en nuestras vidas. Salir de la universidad con 22 años y pretender que con lo que has aprendido ahí pues vas a desarrollarte el resto de tu vida profesional, eso ya es ilusorio. La titulitis, el concepto de la carrera como la conocemos tradicionalmente, ha muerto o debería morir y deberíamos pensar en que tiene que haber espacios adicionales donde las personas volvamos a las aulas y los que están en las aulas, los académicos, pasen por la vida profesional empresarial también para poder tener intercambios que puedan hacer factible el entendimiento de lo que pasa ahí fuera con lo que pasa en la academia. Ese nuevo proceso de formación, esa nueva vía de entender la educación, pues en cierta manera, es un cambio duro, exigente. Los sistemas públicos educativos no están preparados para eso. Yo participo en la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Salamanca y venimos hablando mucho sobre esto. Algunas cosas que decimos retumban en esas viejas paredes y producen ciertas tensiones. Pero es así, ¿no? Es así. Hay que pensar que la universidad tradicional como la conocemos la tenemos que incorporar al mundo laboral de otra manera diferente para que no desaparezca, sino el mundo de la tecnología y los procesos nuevos educativos que llegan a través del mundo online o de la creación de sistemas de desarrollo profesional junto con el educativo lo hacen la propia educación dual entre la incorporación, que aquí en el País Vasco pues lo habéis hecho mejor y está bastante más desarrollado que en otras zonas del país, ¿no? Donde la incorporación del estudiante a la empresa y la participación de la empresa en la propia formación de las personas es muy necesaria. Pero también pensar en esos valores, en la huella social que tenemos las empresas para poder ayudar a que esto no sea un trabajo de unos pocos años, de unas pocas décadas, ¿no? Las empresas, sobre todo en estos tiempos, pues tenemos elementos muy positivos, pero la crisis económica ha hecho que se perciba a la empresa en general, sin entrar en detalles, pues como un ente que tiene vida propia y que tiene intereses oscuros que a veces pues buscan el perjuicio de la comunidad en vez del beneficio. Hemos tenido casos de escándalos conocidos donde clarísimamente se ha abusado de las personas, se ha abusado de las normas, se ha abusado de la buena fe y de la propia capacidad del sistema de autocontrolarse. Y eso, pues, al final se produce la generalización. Tenemos que tratar de ayudar a que eso no sea así, esa visión, esa interpretación que tiene una parte de la sociedad de lo que ha sido esa situación crítica que yo no digo que haya sido causante de la crisis, pero sin duda pues la crisis todavía agravó más el problema y hay que ayudar a que esa información sea transparente, a que podamos hablar en voz alta y con claridad de las bondades de trabajar en la iniciativa privada, porque esa es, si no la única, por lo menos es la manera que tienen los ciudadanos de enterarse por dónde viene el crecimiento, por dónde viene el desarrollo económico y por dónde deberíamos estar apostando como país para ser uno de los líderes punteros del siglo en el que estamos. Hay muchísimos aspectos que damos, tanto de datos como de análisis que damos en el libro, donde nos referimos pues a que si Japón es el país más envejecido del mundo, España es el siguiente. Esa es la realidad. España es el país probablemente más feliz del mundo como país, donde tenemos clima, comida, arte, cultura, educación, desarrollo social sostenible y, sin embargo, muchas veces pues, no somos capaces de combinar el puzzle de todas esas piezas juntas para ofrecerlo y convencer al mundo de que este es un país muy, muy atractivo para invertir, que es un país realmente que muestra o que proporciona grandes capacidades. En esta nueva sociedad del envejecimiento, España va a jugar un papel clave. El problema es que somos pocos. Somos muy pocos como país, somos un país pequeño y Europa todavía es bastante más pequeña y está también envejeciendo y además, pues como sabemos, con mensajes y actuaciones políticas realmente confusas e incluso destructivas, ¿no? Entonces hay que tratar de desmarcarse de esa visión negativa y pensar que detrás de esta realidad de la nueva sociedad pues hay muchísimas oportunidades que nuestro país está en primera línea para poder abordarlas y que si somos capaces de aunar voluntades privadas, políticas
y también educativas o desde la academia, pues hay mucho por hacer. El libro ha sido un ejercicio maravilloso de trabajo, de lectura. En el verano, pues, hemos sacrificado tiempo de nuestras familias, nuestros equipos, tanto de la Deusto Business School como del Servicio de Estudios de Mafre, pues han hecho un trabajo extraordinario de documentación de muchos aspectos que están ahí, que están a disposición vuestra y que además pues dan una visión general muy sencilla de lo que es este nuevo mundo aparentemente tan complejo, ¿no? Y la mejor manera de ayudar a buscar soluciones sin caer en los populismos que últimamente nos amenazan, pues es tratar de profundizar en los análisis para buscar soluciones suficientemente profundas y no caer en las visiones muy sencillas. Os decía que iba a acabar hablando de las pensiones, que es también parte de mi libro, pero del otro libro, ¿no?, del profesional, obviamente. Tenemos un sistema público excepcional en el País Vasco, reforzado además por vuestro propio sistema foral. Pero es que además en el conjunto del Estado tenemos unos recursos que son realmente envidiables, que permiten pensar que el sistema puede ser y debe ser sostenible en el tiempo, pero no en cuanto a las cantidades que nuestros mayores, que nosotros mismos percibiremos en el futuro. No hay manera de contratar a 29 millones de trabajadores en el año 2040 en este país para pagar las pensiones como las conocemos. Con lo cual, España tiene que hacer un ejercicio profundo, mucho más riguroso y de adaptación y de cambio, de transformación para poder hacer viable esa competitividad de nuestros mayores. Necesitamos que nuestros mayores sigan consumiendo. Necesitamos, en el mundo, el 40% del gasto lo desarrollan personas mayores de 65 años. La mayor parte del turismo hoy día, el turismo de calidad y turismo de lujo, de buen nivel, lo desarrollan las personas mayores, no tanto los jóvenes. Y, sin embargo, si miráis los anuncios en general de ocio, de ropa, de todo, solo salen chicas guapísimas jóvenes y chicos guapísimos jóvenes. Los mayores parece que es que no existen para las empresas. Estaremos haciendo algo mal. Bueno, pues para crear ese espacio de consumo para las próximas generaciones necesitamos que nuestras pensiones sean sostenibles. Y para eso, indudablemente, necesitamos desarrollar algo que aquí ya habéis hecho hace tiempo, obviamente fortalecido, con el concepto de las EPSV, donde podamos, no digo ya exigir, sino que tengamos que empujar a los trabajadores de nuestro país a ahorrar durante toda su vida laboral para poder, si vais al libro, veis el teorema de Modigliani, veis cómo en una primera etapa nosotros solo consumimos cuando somos jóvenes, en otra etapa ahorramos y hacemos la curva de la ballena, y en otra etapa consumimos porque ya no podemos ahorrar. Para poder hacer efectivo eso necesitamos que en la etapa de la barriga de la ballena, donde acumulamos, tengamos que acumular un poco más, porque si no estaremos en desventaja con nuestros colegas o con nuestros compatriotas con nuestros europeos ciudadanos, donde en Francia pues ahorran de media por trabajador 1,5 € más al día. ¿Eso es mucho o es poco? Yo creo que es poco. Creo que si lo vemos desde esa perspectiva es perfectamente factible, ¿no? En Holanda ahorran 3 € al día más que un español, pero entre el ejemplo holandés y el ejemplo francés pues hay un camino intermedio. Si creamos un sistema mucho más flexible que permita ayudar a que nuestros trabajadores de una manera dirigida puedan ahorrar, sin duda estaremos ayudando a contribuir a fortalecer mejor el estado del bienestar que precisamos proteger para las próximas generaciones y evitar, como os decía en el inicio de mi intervención, esa brecha generacional, esa falta de solidaridad que podría producirse en un momento dado, donde nos digan que dejan de pagar, que dejan de ayudarnos y que nos busquemos la vida. El sistema que tenemos es un sistema de reparto. En el momento que esa situación de solidaridad se rompiera, pues el conflicto sería evidente. Yo veo con preocupación las manifestaciones que hay de pensionistas del País Vasco, que tienen obviamente difusión nacional, y bueno, pues hay que pensar que efectivamente hay una realidad que atender y la sostenibilidad y el crecimiento de esas pensiones tiene que ser la que sea, pero tiene que ser la que podamos pagar entre todos. Y si no se puede pagar de la manera que está, pues habrá que crear los mecanismos, las herramientas para incrementar esa capacidad de ahorro, para que podamos multiplicar en su momento esa capacidad de gasto de los mayores. Acabo pues dándoos las gracias por estar aquí, habiendo sido partícipes de estas reflexiones que van, como os digo, de una manera muy positiva, muy amable,
presentadas en el libro y que creemos pues, que está ayudando, y aquí el esfuerzo que hemos hecho a partir de un primer encuentro que tuvimos hace unos años Iñaki y yo, donde empezamos a hablar de estas cosas y empezamos a crear el concepto de Leginomics, y entre Mafre y la Deusto pues estamos llevando este debate público a todos los escenarios, a los fabricantes de automóviles, a los políticos, a las empresas de servicios, al sector financiero, para tratar de poner en evidencia o en relieve pues lo que realmente tenemos aquí entre manos. De una manera muy amable, como os digo, de una manera muy divulgativa, pero creemos que estamos contribuyendo de manera muy positiva a este debate público que es muy necesario. Muchísimas gracias y a vuestra disposición. Gracias. Sí. Gracias, Antonio. Gracias por tu intervención. La verdad es que ya han llegado muchas preguntas. Se ha tomado, o están muy preocupados, o se han tomado muy en serio. ¿Iñaki me podrá ayudar o qué? Sí, bueno, Iñaki, yo creo, Venga, bueno, claro. yo creo que todos sabéis que Iñaki ha sido coautor, como ha dicho Antonio, del libro. Y bueno, pues como muchas de las preguntas van vinculadas al libro, seguro que entre los dos las responden. Una curiosidad, que seguro que tenéis más información de la que seguramente habréis plasmado en el libro. ¿Cuál es el límite de lo que vamos a vivir? ¿125? ¿140? ¿Qué expectativa hay? Ahí hay mucha magia también, ¿no? Y cuando hablas con médicos o investigadores, pues obviamente enfrían mucho a veces ese sensacionalismo acerca de que el fin de la muerte está próxima, ¿no? Lo que sí sabemos es que los niños, las niñas que están naciendo ahora, la mitad de ellas, hablamos de las niñas porque viven 3 o 4 años más que los hombres, pues van a pasar de los 100 años, ¿no? Es decir, que eso ya es una realidad. Entonces, vuestras nietas que estén naciendo en estos días van a tener la enorme oportunidad de disfrutar de este mundo maravilloso. Pero, ¿cuánto más? Pues 120 años como hipótesis, bueno, pues puede ser. Pero en cualquier caso es mucho más de lo que estamos acostumbrados y sin duda, pues de los 65 años de jubilación hasta los 100, pues fíjate todo el tiempo que hay para hacer cosas. Y ni te cuento las vascas, que es verdad, que duran la brecha entre vascas y vascos de diferencia de edad es más alta que en otras partes del mundo. Aquí son casi 7 años, ¿no? Lo que sí sabemos es que es un proceso irreversible, que de media en los últimos 30 o 40 años hemos ganado 15 años, 20 a la vida. Es decir, que en los años 60 la esperanza de vida era en 60 años y ahora es 80 y tantos. Y eso ha sido sin darnos cuenta, ¿no? Y eso es una fuente de oportunidades, porque meter 20 años extra, si lo llevamos a un plano económico, que es lo que hemos hecho Antonio y yo en el libro, pues supone, pues además de mucha más gente trabajando, mucha más gente creando, mucha más gente consumiendo, y el drama sería, José Luis, obviar que eso está ahí y esconderlo, ¿no? Que es lo que también hemos querido con el libro, Antonio y yo, dejar muy claro, ¿no? Que toda esta generación de las canas no puede quedar escondida y que hay que darle oportunidades y que no podemos, y que tenemos que huir de las prejubilaciones y que tenemos que huir de pensar que ya no son activos porque se tenga una determinada edad. Los jubilados de Mafre piensan que tienen que volver a trabajar, los tengo por ahí, estáos tranquilos, Estáos tranquilos que no va esto con vosotros todavía. Todavía, pues sí. Bueno, he intentado ordenar las preguntas para ir conduciendo el diálogo. España es el segundo país más envejecido del mundo, caminamos por esa senda. Aquí hay dos partes de la ecuación, se alarga la vida, pero por otro lado tenemos un problema de falta de nacimientos, ¿no? Y esto, hay varias preguntas en relaciones con qué consecuencia tiene esto desde el punto de vista político, es decir, se vuelve un país más conservador, incluso hay iniciativas para rebajar la edad de votación a los 16 para compensarlo o no. Llega el Brexit, los jóvenes quieren permanecer, los mayores no, es decir, esto ya no solo en España, sino en Europa puede ser una fuente de desequilibrios. Y ya por juntarla con otra, hay otra que dice, bueno, ya, pero en otras partes del mundo esto no es así, hay partes del mundo que son más jóvenes, o sea, esto va a producir unos desequilibrios en el mundo de regiones jóvenes, regiones envejecidas, compitiendo, o sea, ya no solo dentro del mismo país, sino compitiendo. Bueno, comienzo, quizás en otras partes del mundo no es así todavía, pero la realidad es que la evolución que Europa tuvo después de la Segunda Guerra Mundial se va a replicar en China o se va a replicar en Brasil o en México, países
que ahora pues están disfrutando de un boom demográfico espectacular gracias a que tienen efectivamente, pues México por debajo de los 30 años tiene la mitad de la población, ¿no? Y Brasil también, donde todavía tienen tasas de natalidad realmente altas, no tienen, aunque no hay tanta diferencia, ¿no? Y eso también lo indicamos en el libro, no hay tanta diferencia ya entre países desarrollados y países emergentes respecto a la longevidad, ¿no? Respecto a las tasas de vida que están mostrando, porque la calidad ha llegado, la sanidad ha llegado a todos sitios con buena calidad, y eso ayuda. Indudablemente, en cierta manera lo he dicho en mis palabras, ¿no? Puede haber un conflicto intergeneracional, porque si no entendemos a los más jóvenes, ¿no? Nosotros, los viegenials que estamos envueltos ya en esta nueva sociedad, no podemos dejar de lado de que les necesitamos y tenemos que trasladar no ya solo mensajes de cariño que siempre hacen falta en todos los sentidos de la vida, sino también pues, crear capacidades flexibles lo suficientemente adecuadas para que ellos se incorporen a la participación ciudadana, se incorporen a la vida social, puedan disfrutar, igual que nosotros, de aspectos que son relevantes y que no necesariamente van vinculados a un nivel de ingresos alto. Ser joven implica tener ingresos más bajos, y eso nos ha pasado a todos, pero yo creo que los sistemas públicos con los que disfrutamos en general pues son lo suficientemente, hasta ahora, lo suficientemente inclusivos y de alta calidad como para poder despreciar eso. Tenemos que cuidarlo, tenemos que protegerlo y tenemos que ayudar a que se sientan parte de ese sistema en vez de ir contra el sistema. Y en parte, pues efectivamente lo que pasa en muchas partes del mundo, y también en España, como hemos visto en algunas situaciones, pues hay opciones políticas que pretenden abusar de ese descreimiento que hay con respecto a la vida política y empresarial, y eso pues sería un daño enorme al sistema de convivencia que conocemos. Muy rápidamente, es muy viejo pensar que por ser mayor eres conservador. Es muy viejo, eso es algo que ya ha pasado en la historia. Hay que pensar que todavía tenemos en la cabeza determinadas concepciones sin darnos cuenta de que el mundo ha cambiado, y ha cambiado muy rápido. Y hoy, pues una persona de 70 y tantos años, pues representa lo que antes representaba una de 50 y tantos, en su forma de ser, en su mentalidad. Hay un informe reciente de Funcas, con un investigador de la Castor Cero, que demuestra que las personas mayores no son más conservadoras, sino que eso depende de las circunstancias en las que has vivido, has crecido y te has educado, ¿no? Y a partir de ahí pues tienes una determinada concepción ideológica. No creo que las manifestaciones en Bilbao de jubilados pues, o de pensionistas sean conservadores. No creo que los señores y señoras que llenan los conciertos de blues en Hondarribia, en Fuenterrabía, este verano, sean conservadores. O sea, no va de eso, sino que va de personas que yo creo que en este momento pues, están reivindicando pues que el mundo ha cambiado y que ellos también quieren incorporarse a ese mundo de otro modo. Porque si no, y si no tomamos las decisiones adecuadas, esas personas, nosotros y las instituciones en general, pues sí que tenemos un problema. Y entonces hablaremos, en lugar de como hablamos en el libro, de zonas azules, de zonas donde pasan cosas buenas, hablaremos de zonas rojas, es decir, un semáforo rojo se pondrá donde zonas se ha complicado asumir la longevidad y el envejecimiento. Hay varias preguntas alrededor del mundo del trabajo. El mundo del trabajo de los mayores, ¿no? Es decir, lo habitual es jubilarse a los 65 años, la media es un poco más baja, ya se sabe que se va a alargar. Tú has mencionado el Círculo de Empresarios, solicita que, bueno, está pensando en los 75, no sé si como obligatorio o como flexible. Decís en el libro que el 46% se muestran dispuestos a seguir trabajando, pero seguramente en condiciones distintas. O sea, seguir trabajando sí, pero ya de manera... ¿Cuál puede ser un marco también para la propia gestión de las empresas? Porque la flexibilidad a veces, es decir, lo difícil es gestionarla internamente, ¿no? Es así, ¿no? Y bueno, trabajando en una empresa privada, pues vives esa contradicción, ¿no? Y esa contradicción no la podemos rehuir, tenemos que ponerla en el debate público. Yo no es que sea partidario de que se alarguen las vidas laborales como las conocemos ahora. Yo creo que no, que eso sería un error y que hay etapas en la vida donde hay que incorporarse o ser activo de diferente manera. Lo que pasa es que, desafortunadamente, los sistemas laborales que conocemos en Europa Occidental no conciben esta nueva relación, esta nueva posibilidad que permite, como sí pasa en los Estados Unidos, para que los mayores
Los mayores con trabajo de calidad. En los Estados Unidos se produce otra situación que es realmente trabajo precario porque no han ahorrado lo suficiente y el sistema público es muy traicionero cuando no has tenido una planificación financiera adecuada. Pero hay que combinar las bondades del sistema laboral europeo protegiendo los derechos laborales, protegiendo el que no ocupemos de manera precaria o no desviemos hacia la precariedad determinados trabajos, sino aprovechar las capacidades, la formación, la experiencia de los mayores para que de una manera activa, pero no continuada y no de una manera rígida, pues puedan ser útiles. En Mapfre, pues obviamente me encuentro o me llevo esa contradicción todos los días, hablando con colegas que se acercan a la edad y que quieren irse. A mí me encantaría que muchos se pudieran quedar, pero es que el sistema laboral no me lo permite. Yo no puedo estar ocupando un puesto de trabajo con las capacidades que hoy día demanda ese puesto de trabajo cuando una persona ya se acerca a esa edad, sabiendo que tengo jóvenes que están, obviamente, con un nivel de preparación o de acercamiento mucho mejor y que además el continuar con alguien implicaría, pues sin duda, hoy día se puede, ¿no? Porque como sabemos, la edad de jubilación no es obligatoria, sino que tiene que ser un pacto entre el trabajador y la empresa, y eso indudablemente crea un problema también para las empresas, porque en la medida que el trabajador ha sido menos ahorrador, tiene que alargar más la vida y seguramente no tiene por qué ser el mejor trabajador que precisamos en ese momento para lo que hoy día en las empresas con esta transformación que vivimos precisamos. Hay que cambiar las reglas, pero además no es tan difícil, porque como decimos en el libro, los mayores están emprendiendo más que los jóvenes, con lo cual la capacidad de emprendimiento de las startups parece que son solo cosas de los chicos de 22 años o de 20 años con el pelo alborotado. No, el 18% de los adultos participa en el emprendimiento, mientras que solo el 11% de los jóvenes, con lo cual, en la medida que creemos condiciones suficientes para ayudarles, financiándoles, creando mecanismos especiales de incorporación a ese mundo del emprendimiento y además estableciendo mecanismos flexibles de relación con las compañías y con la academia, clarísimamente ahí hay unas oportunidades tremendas y romperíamos este círculo vicioso cerrado en el que estamos, que empleo, jubilación, ¿no? Es mucho más abierto para el futuro esa relación laboral. En cualquier caso es pura coherencia, ¿no? Si vamos a vivir más años y vamos a vivir mejor, pues también vamos a estar con la mentalidad y con el físico para poder trabajar más años, ¿no? Los demógrafos hablan ya del umbral dinámico de crecimiento. Es decir, piensen ustedes que si más o menos van a vivir de media hasta los 90 años los que están en la sala, pues los demógrafos nos dicen que vamos a estar con salud para trabajar hasta 15 años antes de esa edad. Es decir, que no nos haremos mayores hasta que tengamos 15 años menos de la esperanza de vida. 90 menos 15 salen 70 y tantos, es decir, que hasta los 70 y tantos podremos estar activos. En otras fórmulas, igual no estamos pensando en jornadas de 8 horas ni de lunes a viernes, pero en otras fórmulas, porque además pues eso nos vendrá muy bien para mantener los ingresos y sobre todo también para sentirnos activos, útiles, que es el secreto para vivir muchos años, ¿no? Eso también lo mencionamos en el libro. Y en aquellos lugares del mundo donde se vive más años, las personas mayores se sienten útiles, se sienten queridas y se sienten activas. Hay varias preguntas alrededor de los emprendedores, que los habéis mencionado ahora, ¿no? Intentando agruparlas ahí un poquito. Os hago unas. ¿Cómo se puede fomentar el fenómeno del emprendimiento entre los mayores? Hablamos en el libro de la experiencia de Japón y de Corea, ¿no? Donde se han creado mecanismos de incentivación y de financiación y, por supuesto, de tributación también de los ingresos de ese nuevo emprendimiento para los mayores y comienzan a tener frutos, comienzan a tener resultados positivos, donde eso, pues al final actúa de mimetismo social y ayuda a otros a comenzar ese camino. Aquí, el emprendimiento de los mayores que conocemos más, pues es el de los prejubilados que han cogido unos ahorrillos y han abierto una tienda, un bar o han montado una pequeña empresa producto de que han ido muy temprano fuera de su empresa. Pero tampoco es verdad, como os decía. Nosotros ahora, por ejemplo, en Mapfre, que estamos desarrollando pues un modelo de innovación y estamos relacionándonos tanto desde la Fundación, donde hemos abierto esta es la segunda convocatoria que estamos cerrando, de innovación social, son mundiales de distintos continentes, donde vemos que muchos de los proyectos de innovación social que vienen están en manos de personas mayores, porque tienen, por un lado, tienen los valores y la conciencia que probablemente los jóvenes todavía no hemos sido capaces, por lo menos en algunas partes del mundo, de imbuirles, pero por otro lado tienen esa experiencia que les permite pues aplicar de manera práctica gran parte de los conocimientos para mejorar algo, para mejorar pues la detección de un
un tema epiléptico, para mejorar la visibilidad en las ciudades, para mejorar la prevención de accidentes urbanos, muchas cosas, ¿no? Y también desde el punto de vista de la innovación más vinculada a la empresa, claramente hay dos modelos, ¿no? El más joven parece que tradicionalmente lo asociamos al que busca dar el pelotazo, crear un unicornio y hacerse rico inmediatamente, del que no lo es y lo que pretende precisamente es aprovechar los muchos años que tiene todavía por delante para poder aportar valor y crear un modelo de empresa. Hemos visto, y citamos varios casos en el libro, donde personas a edad ya avanzada, después de haber desarrollado largas carreras profesionales en empresas como trabajadores o directivos, pues pudieron encontrar un espacio como emprendedores y crear empresas que hoy día son modelos, ¿no? Y aquí hay algunas preguntas sobre la relación de, lo ha mencionado antes también Antonio, los mayores y la tecnología, ¿no? Es decir, y buena parte de las startups o de las nuevas iniciativas están vinculadas a ella. ¿Se animan a ello? ¿Tienen ahí una dificultad por el...? Esto es otro lugar común. José Luis, ¿cuántos años tiene la Facultad de Tecnología de Ingeniería de Deusto? Pues como informática surgió en el año 70, o sea... Es decir, que ya hay 48. Miles de egresados tecnólogos. Sí. ¿Qué años tendrán? Jubilados, muchos de ellos. Es decir, y todavía seguimos pensando que la tecnología y la ingeniería es algo de los últimos tiempos. No, ¿qué es lo que no hay personas de 60, 70 años que se han educado y que son informáticos y que saben de tecnología? Por supuesto que lo hay. Es un sesgo que todavía tenemos respecto a otro mundo, ¿no? En el que pensábamos que los mayores pues, eran analfabetos tecnológicos. No es verdad. La Caixa nos recuerda en su último informe sobre pensionistas, sobre personas mayores de 65 años en España, que la gran mayoría pasan horas y horas en redes sociales. Creo que eran 6, 7 de cada 10 mayores están en Facebook. Los que tenemos padres de esa edad sabemos que el WhatsApp, el Facebook, el Instagram es la herramienta que tienen para comunicarse con sus nietos y con nosotros. Es decir, no es verdad, es otro lugar común alrededor de los mayores. Recientemente la Fundación San Prudencio en Vitoria, en Álava, pues ha demostrado que los mayores, los trabajadores mayores son más resilientes, que los trabajadores mayores tienen mayor capital relacional, que los trabajadores mayores pues tienen una experiencia que saben acumular y que se acostumbran a las tecnologías sin problemas. También un paper de Acemoglu, que es un profesor de MIT, demostraba que las sociedades con mayores, a pesar de lo que pueda parecer, se adaptan mejor a los cambios tecnológicos. Antonio, hay algunas preguntas respecto de la disrupción, la innovación, los directivos más longevos que quizás son más aversos al riesgo, cómo encontrar espacios colaborativos con los más jóvenes para una colaboración intergeneracional. Vuestra experiencia, que tú has mencionado, tenéis cinco generaciones simultáneas, es decir, ¿cómo se puede gestionar eso? Hay que liderar, ¿no?, una transformación cultural en la empresa, eso es indudable. Trabajando bajo los mismos parámetros sobre los que hemos desarrollado los modelos de negocio en los últimos 30 años no podemos avanzar, punto. Hay que convencer a toda la organización de que la transformación no ya solo está dentro, que tiene que estar dentro, pero viene de fuera. Es decir, hay que mirar mucho hacia afuera y hay que tratar de aprender modelos mucho más segmentados, más parcializados y con bastante más foco y profundidad hacia el cliente, hacia los grupos de interés, en nuestro caso pues los mediadores o todos los que trabajan en la actividad aseguradora, y hay que tratar además de hacer ver cómo efectivamente mayores y jóvenes tienen que convivir y aprender. Los jóvenes traen capacidades obviamente muy alejadas de la experiencia, pero con mucha profundidad en lo que hoy día demandamos las empresas, de todas las profesiones STEM, pues claramente ahí hay una realidad. Estamos añadiendo, como sabéis, además la A, ¿no?, porque queremos ingenieros, pero no queremos solo ingenieros que piensen solo en cómo van a funcionar las máquinas. Queremos y tenemos que mezclar lo que es la filosofía, lo que es la historia, lo que es el conocimiento del arte, lo que es la reflexión humana como valor para poder incorporarlo a todo ese proceso de mecanización, que no es mecanización, es robotización, ¿no? En Mafre lo llamamos mecanización inteligente para no herir susceptibilidades, porque no hay robots caminando por las oficinas, pero en nuestro caso, el año pasado, 21 millones de transacciones fueron hechas por robots, 21 millones de transacciones.
Eso es espectacular. Esa es la nueva realidad de las empresas. Entonces, ¿eso lo hacemos con jóvenes? No, lo hacemos con el conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos culturalmente para que en una empresa como la nuestra puedan mezclarse esas experiencias? Bueno, pues está el proceso de mentoring tradicional y el proceso de mentoring inverso, de manera que los jóvenes y los no tan jóvenes y los mayores se pueden ayudar. Tú tienes unas capacidades y unas habilidades en redes sociales como joven, en herramientas digitales nuevas, y yo tengo otras capacidades que te puedo enseñar, con lo cual ese es el trabajador perfecto hoy día en una empresa, ¿no? La experiencia con el uso de las capacidades digitales, ¿no? Y ese es yo creo que es el reto que tenemos que dinamizar en la organización. Debemos tener un emprendedor senior que está buscando una idea y preguntaba, decía, oye, si tuvierais que elegir una empresa para aprovechar estas nuevas oportunidades, ¿a qué soluciones le dedicaríais? Bueno, en la sala tenemos al profesor San Salvador de Deusto, que sabe mucho de ciudades. Todo lo que tenga que ver con ciudades es una oportunidad. Un nuevo urbanismo amable con los mayores. Los mayores van a vivir en ciudades simplemente por una cuestión casi de probabilidad, porque hay más gente que nunca viviendo en ciudades. Y las ciudades, pues tenemos dudas que sean ciudades amables para los mayores, ¿no? Habrá que trabajar en urbanismo, pero habrá que trabajar también, por ejemplo, en las casas inteligentes. Llevamos años hablando de la domótica, pero todavía está costando que llegue a nuestras casas y la mayoría de los hogares, lo ha dicho Antonio en su intervención, la mayoría no están adaptados para la dependencia, pero el 90% de los mayores españoles tiene una vivienda en propiedad. Hay una posibilidad también para trabajar, de adaptar las ciudades, la movilidad, las casas a los mayores, y ahí los emprendedores que estén situados pues lo podrán conseguir. Nuestra tesis es que España, y por supuesto también el País Vasco, puede ser una economía de referencia para los mayores. Lo puede ser, tiene unas indudables, un sistema social increíble, un modo de vida también de los mejores del mundo, emprendedores. Ahora la clave es alinear todo eso para que este tren no se nos escape, porque hay ya países en todo el mundo que lo están haciendo. Israel, Estados Unidos, Canadá, Corea, están muy activos y yo creo que el trabajo que están desarrollando las instituciones vascas, en concreto la Diputación de Vizcaya, pues es un trabajo pues muy razonable para coger ese tren y convertirlo esto en la capital de la economía de las canas. Y encima ya está buen tiempo en Bilbao, así que ya pues... Hay varias preguntas alrededor del sistema de pensiones, ¿no? Es decir, preguntas sobre, bueno, los mensajes en la prensa y en la televisión es permanente, el sistema es insostenible, no podemos hacerlo. Mencionabais antes las manifestaciones en Bilbao, es decir, los mayores se sienten amenazados, el sistema no puede decir. ¿Qué va a pasar en España? Es decir, ¿hacia dónde, qué medidas se tomarán desde el punto de vista político? ¿Qué medidas deberían empezar a tomar ya los ciudadanos? Sí, algo hemos mencionado. Yo me acojo a las palabras de mi presidenta, Pilar González de Fruto, presidenta de UNESPA, que definió con claridad y rotundidez con el siguiente aserto: el sistema público de pensiones es sostenible, pero no es suficiente. No es suficiente porque sabemos ya con anticipación que dentro de 30 años no va a haber en la caja pública los recursos que precisamos para mantener el nivel equivalente de renta de los jubilados a ese tiempo comparativo con lo que están viendo ahora, ¿no? Con lo cual, no hay mucho tiempo que perder, ¿no? Si procrastinamos y dejamos la decisión para la siguiente generación, pues habremos perdido una maravillosa oportunidad de dejar una herencia y una aportación muy relevante para que este país siga siendo lo que es. Clarísimamente, hay muchos ejemplos en el mundo, pero los que mejor funcionan y los que mejor se conocen, y ha habido fracasos también, no hay que negarlo, porque también a veces se esperan resultados mágicos de estas reformas que precisan muchísimo tiempo. Precisamos 30 años para constituir un sistema complementario, nunca alternativo, complementario al sistema público. Y para eso pues hay que empezar desde ya y crear los mecanismos suficientes que permitan, primero, que no suban los costes laborales a las empresas. Segundo, que los trabajadores se vean inducidos para poder hacerlo. Y tercero, que vaya acompañado o que vaya realizándose durante toda la vida laboral, porque si no es imposible. Nuestro sistema de hoy, a pesar de todo, y ha sido cuestionado
pues las capacidades económicas o los ingresos que nuestros pensionistas recibían, pero lo que es cierto que uno de los mecanismos de solidaridad más importantes que ha habido durante los largos años de la crisis en España ha sido la pensión de los mayores en los hogares, desafortunadamente, ¿no? Porque muchas familias perdieron toda fuente, o casi todas, en muchos casos, todas las fuentes de ingresos que había en su familia, y gracias a la pensión del abuelo, pues se pudo salir adelante. Hay otra situación, y además esto lo relaciono con otra iniciativa que tiene Mapfre aparte, que es la brecha que hay entre señoras y señores. Las señoras en este país se han incorporado al mundo laboral en las últimas décadas, prácticamente los últimos 20 años. Las señoras de antes no contribuyeron, con lo cual, bueno, pues están como están bien, pero la realidad es que o hacemos que la brecha salarial se reduzca sustancialmente para que las trabajadoras de hoy también puedan ahorrar y puedan evitar el problema que tuvieron sus madres o sus abuelas. No basta solo con trabajar y cotizar, sino que hay que empujarlas, a ellas también, para que puedan ahorrar, ¿no? Porque las familias hoy día son diferentes a las que conocíamos desde siempre. Esa estabilidad y ese largo plazo se contempla con otra perspectiva y hay que pensar que ellas también tienen que ser parte en plena igualdad con los jubiladas del futuro con los jubilados de ahora. Pero es eso, carreras a largo plazo con incentivación sin incrementar los costes laborales a las empresas. Hay un dicho africano que mencionamos en el libro, el proverbio que habla de que al niño le educa a toda la tribu, ¿no? Entonces esto no va de decirle a los señores y señoras políticas lo que tienen que hacer. Además saludo hoy que han venido varios amigos, han hecho un hueco en sus agendas políticas para estar aquí hoy. No he sido indiscreto políticamente, ¿no? No. Okay. No me habías avisado. Y podría serlo. Estás en tu derecho de serlo. Lo que quiero decir es que no va solo de que los políticos tengan que hacer una cosa, sino nosotros también tenemos que hacer algo. O sea, nosotros tenemos que ser consecuentes que vamos a vivir 20 y pico años sin trabajar y que en cambio todas nuestras cotizaciones de media, nos recuerda Funcas, nos dan para 12 años. Es decir, si capitalizásemos lo que hemos cotizado, nos da para 12 años. Y en cambio vamos a estar cobrando pensión por lo menos 20. Es decir, que ese hueco tenemos que cubrirlo de algún modo y el Estado pues podrá asumir una parte, pero no todo. Entonces tenemos que ser consecuentes nosotros y tenemos que pensar que tendremos que ahorrar, pero también en esta sociedad pues se exige cierta solidaridad y las empresas también tendrán que ayudarnos a trabajar y tendrán que saber que pues partes de sus beneficios pues podrán dedicarse a eso, a los trabajadores, y que fórmulas como las EPSV de empleo que están en debate ahora mismo en esta parte de España, pues en Francia, en Inglaterra o en Alemania ya las aplican con la afiliación automática, ¿no? Y a los políticos pues les pedimos que piensen en el largo plazo, ¿no? Y que piensen que tendrán que poner fórmulas que permitan trabajar y cobrar la pensión. Eso no lo hay ahora. Tendrán que poner fórmulas que incentiven el ahorro. Eso ahora no lo hay. Y tendrán que pensar que el asunto de las pensiones no puede estar mediatizado por una campaña electoral porque eso pues nos llevará a la ruina como país. Bueno, me has contestado a las preguntas que iba a hacer ahora, lo cual va bien porque vamos bien de tiempo, que era qué tienen que hacer los políticos en el corto plazo y en medidas que trasciendan a una legislatura. Tenemos que ir terminando. Junto dos preguntas. Uno quería 3 medidas y otro pedía 5. Podemos buscar una cosa entre medias. 4, es decir, el problema está muy claro. ¿Qué 4 medidas creéis vosotros que serían las más urgentes y las de más calado para abordar estas oportunidades? Flexibilizar la colaboración laboral o de emprendimiento de los mayores en esta nueva economía. Fortalecer los procedimientos de formación para que sean continuados a lo largo de toda la vida profesional y no sea solo un título que entregamos el primer día de que nos incorporamos a la empresa y ya que pensamos que lo hemos hecho todo. Y tercero, pues hacer factible una transformación social que permita que los mayores no sean los proscritos de esta sociedad, sino que son parte importante y muy activa para su sostenibilidad. Suscribo lo que ha dicho Antonio. Añade una. Bueno, así pues, llegamos a las 5. Una es que esto nos afecta personalmente y que esto va también de un análisis personal de tu vida y que cuántos años te quedan por delante y que tomes las decisiones de un modo responsable sin esperar a que nadie las tome por ti. Muy bien.
Anunciaros que luego podéis recoger un libro, gracias a Mafre, gracias a los dos, porque nos lo van a regalar, y hay varias preguntas alrededor del libro, las junto todas en uno, ¿no? Hay una muy tendenciosa, es decir, esto es para vender más pensiones, pero luego también hay otras, es decir, ¿por qué un planteamiento optimista cuando todo lo que se oye siempre es alrededor del problema del envejecimiento y del riesgo y el proceso creativo? ¿Cómo es un proceso creativo a dos manos? Yo con la primera, luego Iñaki que continúe, digo que efectivamente yo hablo de pensiones porque me dedico a esto, pero es como si a un chef no le dejáramos hablar de comida saludable porque también se dedica a eso, ¿no? Yo creo que no es incompatible y lo que hacemos es usar la información, la experiencia, el conocimiento para tratar de mejorar una situación social que nos interesa a todos, lejos de que haya negocio, no, que es lo que he dicho. Incluso en la hipótesis de que la actividad privada no pudiera beneficiarse en nada de esta transformación y hubiera mecanismos diferentes. Yo pongo un ejemplo y muy rápido. En España tenemos un mecanismo en el cual las empresas privadas no nos beneficiamos. Es el único país del mundo donde hay una actividad aseguradora, que es la catastrófica, que está excluida de la actividad privada. Pero somos colaboradores y somos cómplices. Cada ciudadano, cada vez que compra una póliza, pues paga un pequeño porcentaje que va a un fondo común, que es el Consorcio de Compensación de Seguros, y cuando ocurren las catástrofes, que desafortunadamente cada vez son más frecuentes, pues ni las aseguradoras privadas ni el Estado se entera, porque funciona de manera mágica y jamás vamos a pedir que eso se privatice, porque funciona excelentemente bien, con lo cual creo que puede haber mecanismos que combinen la experiencia privada con la gestión compartida con lo público que ayuden a que esto se resuelva. Por eso no hay interés, aunque obviamente si estáis dispuestos, ahí hay gente de Mafre que os dará una propuesta enseguida para hacer algún ahorrillo, vamos, están preparados. ¿Cómo es escribir un libro dos personas? Bueno, pues hoy tenemos herramientas colaborativas que lo hacen muy fácil. Todo empezó con un borrador que fue un artículo que publicamos en el Boletín de Estudios Económicos de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Deusto, de la Deusto Business School, y a partir de ese documento, que eran 15 páginas muy académicas, pues a través de herramientas colaborativas hemos ido completándolo este verano con la perspectiva de cada uno. Si os animáis a leer el libro que os podéis llevar, pues veréis que se habla mucho pues, de Bilbao, de Vitoria, de San Sebastián, pero se habla mucho también de Villanueva la Serena, se habla de Salamanca. Una Smart City de 25.000 habitantes, ¿eh? Se habla de Badajoz, de Cáceres, se habla de Madrid, se habla de experiencias que hemos tenido. Y, por último, respecto al análisis o a la perspectiva tan optimista. Bueno, pues efectivamente la ortodoxia económica nos decía que la edad es mala, el malus de la longevidad, ¿no? Pero esa ortodoxia también ha quedado antigua, porque estaba basada en una época y en un mundo en el que los mayores, a partir de 60 años, no podían ser productivos porque afrontaban los últimos años de su vida. Esperanza de vida en el año 60 eran 60 y tantos años. Hoy es 80 y tantos. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es, con cierta humildad, pues intentar adaptar todo eso, mirando muchas fuentes. Hemos hecho un estudio del estado del arte de la economía del envejecimiento, hemos ido a las fuentes oficiales del World Economic Forum, de la OCDE, de la Comisión Europea, de lo que llaman la Silver Economy, la economía de las canas, y la conclusión que nos hemos encontrado es que más gente trabajando es lo que se llama un dividendo demográfico, y estos mayores pues tienen esa capacidad de cambiar la economía, porque además tienen la capacidad de gastar y de consumir y de abrir nuevos nichos de empleo. Bueno, pues muchas gracias. Hay una última pregunta, pero ya se la podéis hacer a Iñaki. Es decir, quieren participar en el Rincón de las Canas, quieren saber cómo pueden contribuir, pero bueno, como estaréis por aquí luego ya os podéis acercar, que habrá muchos alumnos. Bueno, muchas gracias a todos. A lo mejor es porque uno ya, como tú, está entrando en esta edad en la que justo está en la franja de edad de la que lee el libro, ¿vale? Es decir, estamos ahí en eso y resulta muy interesante y muy enriquecedor. Yo también tengo mi propia experiencia como emprendedor y lo primero que me dijeron es: vienes a acompañar al emprendedor, que tenía 20 años menos que yo. Y dice, ¿qué pasa? ¿Que a mi edad no puedo emprender? O sea que efectivamente, pero tú lo decías muy bien, también es un tema que hay que practicar. O sea, está muy bien teorizar, está muy bien dar métodos, está muy bien pedir a los políticos que creen un marco, pero creo que también tenemos una edad en la que todos tenemos que aportar nuestro papel y entender que efectivamente seguimos pudiendo aportar mucho y ser innovadores, como no a lo mejor de manera distinta de cuando éramos jóvenes. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Ha sido realmente extraordinario tenerte aquí. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.